Bueno, tenemos que seguir viendo adolescencias. Vamos a ver los dos últimos autores, Ana María Fernández y Claudia Messing, para poder completar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo vemos en la actualidad a la adolescencia, o algunas características que se ven en la adolescencia que podemos, digamos, ponerlo en comparación con lo que decía Erikson, lo que decía Freud, lo que decía Averasturi o Nobel. Vamos a arrancar un poquito con Ana María Fernández, y lo que vamos a abordar con Ana María Fernández básicamente es lo que tiene que ver con la mirada respecto a las identidades sexuales, ¿sí? Nosotros habíamos visto hasta el momento que la mirada de la sexualidad que estábamos abordando era una mirada de la sexualidad desde Freud, o Erikson también, que algo lo estuvimos hablando hace un rato, esta mirada heteronormativa, de una sexualidad de principios del siglo pasado, que tenía que ver con el contexto sociohistórico y que se configuró también en función de lo que en ese momento, digamos, sucedía en la sociedad y cómo se interpretaba y se leía eso que sucedía en la sociedad. Y a partir de allí, bueno, obviamente se armó una teoría en relación a eso. Durante muchísimos años esto eh, no fue eh, cuestionado, digamos, hasta que poco a poco, cuestionados de forma, podríamos decir, más masiva, ¿no? Hasta que poco a poco eh, empezó a aparecer, digamos, voces, por así decirlo, la mirada y la voz de ciertos sectores de la sociedad que desde la mirada de la sexualidad que planteaban las teorías del momento, quedaban siempre por fuera, ¿no? Quedaban invisibilizadas, quedaban eh, sin poder eh, plantear su, digamos, forma de manifestar la sexualidad como una posibilidad más. Si bien yo les aclaré cuando veíamos a Freud, que Freud con respecto, por ejemplo, a la homosexualidad, para la época, tuvo una mirada un poco, podríamos decir, más visionaria de lo que era el momento, porque planteaba la homosexualidad como una elección más y del mismo rango que podría ser la heterosexualidad. Lo que sucedía era que siempre quedaba pegado a la biología, quedaba pegado a la mirada normativa del momento, a lo que se consideraba como lo esperado, y dejaba de lado, o no andaba, o no profundizaba lo que tenía que ver con, por ejemplo, la elección homosexual. Pero siempre planteaba la mirada de una elección, que había que hacer una elección, que, digamos, o se elegía una elección sexual heterosexual, o había una elección homosexual, siempre binaria, siempre polarizando de un lado a otro. Y hoy en día nos encontramos con una amplitud respecto a las teorías y con respecto a la mirada en función a las identidades sexuales, que trata de abordar de manera un poco más abarcativa los diferentes modos de manifestar la sexualidad, eh, y plantea justamente una sexualidad desde una multiplicidad de elecciones y no desde o una u otra, ¿no? Y desde un binarismo. En ese contexto podemos ubicar a Ana María Fernández, que es una psicóloga y autora argentina. Yo en este aspecto traté en líneas generales de poner bastantes autores argentinos, porque me parece que tiene que ver con también poder tener una mirada de nuestra sociedad y, y que sean autores de nuestra sociedad los que den la explicación respecto a este momento, digamos, del desarrollo. Y, y en este sentido lo que tenemos es a Ana María Fernández, que nos plantea cómo son las composiciones justamente de las identidades sexuales actualmente, ¿no? Y en este texto que ustedes tienen, que por ahí es un poco rebuscado por momentos, ella va, viene, pone ejemplos, trata de dar también una mirada
un poco histórica de cómo fue cambiando esa forma de abordar la identidad sexual, plantea que justamente lo que intenta ella con el texto es abordar los desacoples actuales del orden sexual moderno. ¿Qué quiere decir eso? Primero tenemos, y ahora nos vamos a preguntar cuál es el orden sexual moderno, ¿sí? Y por qué plantea ya esos desacoples actuales, porque justamente hay cuestiones que el orden sexual moderno que planteaba, que se daba en líneas generales de una manera, hoy en día encontramos con que la sociedad digamos, diferentes personas dentro de esa sociedad no responden exactamente a ese orden que planteaba, a esa unión entre diferentes características que hacían a lo normal en la sexualidad, en cada sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido plantea desacoples, ¿no? Esos quiebres que se van a dar, eh, que tienen que ver con sujetos que no responden a eso que marcaba la sociedad, que era lo normativo, lo esperado, digamos, lo que la sociedad buscaba sostener como concepto de sexualidad normal. Bueno, y ante esta búsqueda, dice, además de verlo y de tratar de comprender los desacoples, las posibles interrogaciones e interpelaciones que pudieran formular nuestras, digamos, eventuales naturalizaciones heteronormativas respecto a la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo importante, digamos, en rever un poco la historia y en tratar de generar estos espacios de poder tener otra mirada, es poder empezar justamente a poder cuestionar algunas naturalizaciones, ¿no? Algunas cuestiones que nosotros creíamos que eran naturales, que era lo normal, lo que dije hace un rato, ¿no? Esto que se esperaba, y poder pensar que eso, ese pensamiento tiene que ver con una construcción social que nos ubica en ese pensamiento, ¿no? Que nos lleva a tener esa concepción teórica, o esa concepción, digamos, de concepto hasta les diría hasta de prejuicio en algunas cuestiones. Y por otro lado, como resumen, va a trabajar algunas lógicas colectivas. Ella, digamos, en otros textos hablaba de lógicas colectivas, y justamente dentro de esas lógicas colectivas, las lógicas sexuales, las nuevas lógicas sexuales, ¿no? Que obviamente a través de diferentes manifestaciones de grupos que fueron tratando de manifestarse y de visibilizarse, pudieron posicionarse como una opción que antes no era posible. Bien. Algo que, bueno, lo vamos a ver cuando hablamos de lógicas colectivas, pero me adelanto un poco. Este orden sexual moderno tiene la idea central de que las prácticas sexuales otorgan identidad. Entonces ustedes dirán, pero entonces los autores que vimos, Erikson, Freud, Averasturi, entonces tenían esta mirada, porque hablaban de una identidad sexual, hablaban de una elección sexual que contribuía a la identidad. Bueno, justamente si ustedes comparen y quieran hacer un análisis de esos autores, son autores que tienen esta mirada. Tienen una mirada de que la elección sexual, la identidad sexual, otorga una identidad o es parte de una identidad más global. Entonces, esto del ser y del estar comienza a jugarse de alguna manera, en donde sí, mi elección, mi identidad sexual es determinada, yo soy determinada, ya sea soy heterosexual, soy homosexual, soy bisexual, soy X categoría que querramos incluir, ¿no? Porque acá también podemos incluir no solo la identidad a nivel sexual, sino también la identidad de género, ¿no? Con qué género me veo identificado o no, o si no me veo identificada con ningún género desde este binarismo.
Entonces, lo que plantea es que este orden sexual moderno, lo que tiene como idea central o idea base es que las prácticas sexuales otorgan identidad. Y lo que plantea Ana María Fernández es que nos encontramos con que los adolescentes de hoy en día no se encuentran tan cercanos a esta idea, no se encuentran tan cercanos a la idea de que sus prácticas sexuales los hacen de determinada forma, o digamos, le otorgan identidad, sino más bien se posicionan más del orden del estar que en el orden del ser. ¿Sí? Si quieren hacer una asociación con lo que decía el Lerner del ser y del estar. ¿Qué quiere decir eso? Que ella daba como un ejemplo, decía, bueno, en algunas manifestaciones o Día del Orgullo, de encontrar personas con remeras que digan estoy gay y no soy gay, porque justamente consideran que no, la identidad sexual o esta elección sexual eh, no los ubica en un lugar de esencia, sino más bien de práctica que ejercen como otras tantas de las prácticas y que no, lo que plantean justamente es esto de que no los condiciona en el sentido de que si no pareciera ser que eso resume la gran variedad de cosas que hacen y que son en su vida cotidiana, ¿sí? Sino como que se resume y además eh, minimiza totalmente las otras prácticas que hacen. Entonces, en este sentido, es algo que digamos, la autora plantea como diferencia que vemos hoy en la mirada y las lógicas sexuales en la sociedad actual y, digamos, y principalmente en los adolescentes, ¿no? La identidad se define por el rasgo y acciona y acciona en el orden del ser en este mismo sentido. Yo soy gay, soy heterosexual, de hecho el heterosexual no lo dice, ¿no? Como que es natural serlo, entonces no necesita reafirmarlo y decirlo a la persona que tiene una elección contraria, podríamos decir, o diferente, o como quieran, porque la palabra contraria también es una palabra, un término que utilizamos en esta lógica, esto de pensar que digamos, lo esperado es la heterosexualidad y lo contrario, como algo también hasta negativo, es todo lo que está por fuera. Esas son lógicas que nosotros naturalizamos y que tienen que ver con esta mirada de la sexualidad desde la modernidad. Y desde este orden sexual moderno, la visibilización de las diversidades sexuales ha llevado a desnaturalizar, digamos, dicho orden, eh, y obviamente el modo en que eh, estas, eh, digamos, estas prácticas producen identidades. Esto es lo que yo les decía. Empiezan a cuestionar, los adolescentes, los adultos también, a cuestionar que, eh, que estas prácticas produzcan identidad, ¿no? Y que se resuma en esa identidad solamente. Para entender un poquito qué es, o sea, sobre qué base se sostiene el orden sexual moderno, vamos a hablar un poquito del dispositivo de la sexualidad que, que lo plantea Foucault. En este dispositivo de la sexualidad, hay determinados parámetros o términos que van a hacer a la identidad sexual y que van a, digamos, a contribuir a lo que se considera como normal. Siempre sobre una mirada heteronormativa, ustedes este término ya lo escucharon, si no vuelvan otra vez al glosario de términos del INADI, que eso le va a ayudar a poder entender mejor si alguno no lo tiene tan claro. El binarismo, o sea, esta mirada de polos de uno u otro, que eso también deja por fuera un montón de otras posibilidades. Eh, y obviamente que este dispositivo de la sexualidad ordenó a la modernidad, digamos, a todo lo que eran la teoría y la mirada con respecto a las prácticas sexuales en todo lo que es el siglo pasado. Y obviamente que contribuyó a armar determinados imaginarios sociales con respecto a la sexualidad, a las diferentes prácticas eróticas, amorosas,
hasta, digamos, el modelo de cómo debían ser las relaciones conyugales, digamos, de pareja, y también lo que plantea es este mismo dispositivo de la sexualidad, esta mirada de cómo vemos la sexualidad, también atravesó y de alguna manera configuró la mirada o el relato de lo que se considera el amor romántico y hasta el amor maternal. ¿Por qué digo, por qué digo esto? Porque bueno, qué es el amor? ¿O cómo debe ser el amor romántico? ¿Qué posiciones en ese amor romántico, qué roles tienen cada uno de los sujetos en ese amor romántico? ¿Qué funciones? O el amor maternal, ¿qué es lo esperado? Yo creo que hoy en día, y esto después voy a abrir como para que ustedes puedan hacer, digamos, un intercambio con lo que ustedes opinan, pero me parece que hoy en día estamos cuestionando principalmente con respecto a la mujer, digamos, la mujer con respecto a su propio lugar, su rol, su función. ¿Qué significa esto del amor maternal, no? Digamos, todo muy romántico, muy idealizado, como muy asociado a la sexualidad de la mujer con la maternidad. Esto era algo que, que estaba hasta indiferenciado. Eh, por eso podemos encontrar algunos textos que cuando hablan de la adultez media y hablan de la menopausia, en algunos textos un poco más viejos encontramos, digo más viejos porque, bueno, tienen que ver con el siglo pasado, o sea, años 60, 70, hasta en los 90, podemos encontrar textos en los cuales planteen que una de las, digamos, de los momentos más difíciles para la mujer tenían que ver con la menopausia, porque había una creencia muy fuerte y muy arraigada de que la posibilidad de tener hijos, que con la menopausia se cortaba, indefectiblemente estaba asociada a su identidad. Entonces, tener hijos, ser madre, estaba representado por ser mujer. Ser mujer era tener hijos y poder, o sea, poder tener hijos y poder ser madre. Entonces, cuando uno dejaba de, la mujer dejaba de menstruar, automáticamente su identidad estaba en peligro. Entonces, esto es algo que está basado en esta idea de la sexualidad, por ejemplo, de la mujer muy asociada a la reproducción. El hombre no tenía esa ligazón tan fuerte, ¿no? Pero sí, si vemos en los textos de Freud, como la sexualidad adulta está basada en la posibilidad de la unión de, digamos, el coito, la unión de los genitales para la reproducción. Entonces ahí encontramos que estos textos también tenían esta mirada. Y bueno, y obviamente que el dispositivo de la sexualidad estableció los principios de ordenamiento de los saberes, o sea, qué era la explicación, los conceptos con respecto a la explicación de la sexualidad, taxonomías, o sea, cómo lo íbamos a determinar, qué era lo normal, qué no era lo normal, cómo íbamos a nombrar aquellas prácticas que no eran consideradas normal, eh, y intervenciones profesionales, valoraciones morales y hasta estéticas, ¿no? ¿Qué era qué era lo permitido o no permitido en la sexualidad? ¿Qué era lo permitido en la sexualidad en el orden de lo marital y de la familia? ¿Y qué prácticas eran destinadas para situaciones diferentes, principalmente quizás en el hombre que en la mujer? ¿Qué prácticas no eran consideradas, eh, digamos, como moralmente como valor, porque pertenecían quizás a, por ejemplo, la mujer, bueno, habían prácticas que tenían que ver con mujeres de la mala vida, ¿no? Digo, estos términos que parecen como bastante retrógrados, eran conceptos que se escuchaban y que tenían que ver con esto, ¿no? Con que había parámetros que determinaban qué era lo esperable para una mujer, digo, en principios del siglo pasado, tal vez muy asociados todavía a la religión, ¿no? Porque este orden sexual moderno o sea, aparece posterior a, eh, al orden que estableció la Iglesia en función, digamos, de los cuerpos y de las sexualidades de las personas. Entonces, muchas cosas no se perdieron, siguieron estando y se transformaron de alguna manera. Lo que sí establece digamos, este nuevo orden es que vamos a tener desde una mirada binaria
siempre un sexo biológico, va a plantear hombre o mujer, un género, masculino o femenino, un deseo heterosexual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Activo o pasivo? Estoy siempre poniendo primero al hombre, luego, por eso van a ver hombre o mujer, masculino, femenino, deseo heterosexual, activo, pasivo. Las prácticas eróticas tenían que ver con, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con estimular, explorar, penetrar, asociado a lo masculino al hombre, ser explorada, ser penetrada, ser estimulada a la mujer. Placeres propios tenía que ver con, bueno, digamos, en relación a lo que tenían que ver con las prácticas eróticas, qué placeres se ponían en juego, ¿no? Qué placeres propios, qué era lo permitido para uno y qué era lo permitido para el otro. Y los imaginarios amorosos tenían que ver con esto que les dije, del amor romántico y del amor maternal, ¿no? Asociado a esto. Entonces, desde esa lógica había ciertos parámetros para quien cumplía, digamos, estaba todas estas características acopladas y funcionando de forma ordenada, y había otra concepción para aquellos que no cumplían con este orden. Entonces, todo aquello que no fuera siguiendo este mismo orden de hombre, masculino, activo, que explore, estimule y penetre, que tenga, digamos, su deseo propio en relación a eso, a querer eso, y que además asocie el amor romántico o esta cuestión más bien eh, digamos, del amor desde el lugar de conquistar a la mujer, eh, si quien no cumpliera todo este orden quedaba por fuera, ¿no? Y lo mismo la mujer. Eh, Cuando se ejercía algún tipo de desacople, algún tipo de disrupción en este orden, quedaba por fuera, era considerado normal, era considerado en algunos casos, acá entra en juego la medicina, entonces todo lo que, la contracara, todo lo que queda por fuera de este orden, pasaba a ser psiquiatrizado, psicopatologizado, o sea, no solamente desde la mirada de la psiquiatría se medicaba y se trataba de abordarlo, sino que además se le ponía una etiqueta, un rótulo, se lo patologizaba, y en algunos casos hasta se los encerraba para poder tratar de volver a ubicar en este orden. Bueno, se lo consideraba anómalo, y obviamente, y esto es lo importante que marca siempre Ana María Fernández, marcaba que todo aquello que quedara por fuera de este orden sexual quedaba socialmente desigual. Había una desigualdad, sí, perdón, dije bien, desigualada socialmente. Ya lo planteé así. A ver, había un lugar que quedaba por fuera, sin derechos, sin posibilidad de poder tener algún tipo de igualdad o de equidad con quienes sí estaban dentro de este orden, y entonces obviamente quedaban en la periferia, quedaban en lo no dicho, en lo no hablado, en lo no visibilizado. Y lo que ella hace como algún tipo de ejemplo, pero además de paréntesis, es que a pesar de que existía este dispositivo de la sexualidad, todo aquel que, que quedara de alguna manera por fuera de este orden, que tuviera algún tipo de desacople en este orden, posiblemente aún en esa búsqueda de quedar por fuera de ese orden, o en esa búsqueda, no, en esa situación de quedar por fuera de ese orden, lo que sucedía es que muchas veces seguía respondiendo a algunos parámetros del orden, ¿no? Dice, bueno, el hombre homosexual que no quede, digamos, en el lugar de
de la heterosexualidad no va a quedar entonces en el lugar de lo masculino. Rápidamente se lo ubica entonces en el lugar de lo femenino. Entonces era el hombre afeminado, o al revés, la mujer varonil, o bueno, en lo cotidiano uno podía escuchar, bueno, la machona, o sea, términos horrendos, pero que dejaban de alguna manera otra vez el orden establecido. No se cuestionaba este orden, no se cuestionaba que había cuestiones que no tenían que ver con que porque fuera una elección homosexual, tenían que ocupar el lugar del hombre, la mujer, o el lugar de la mujer, el hombre, ¿no? Y acá ni siquiera estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con elección, digamos, de género, ¿no? O personas trans, que obviamente que también la visibilidad que pudieron a partir de su propia lucha y de la búsqueda de poder ganar derechos y de visibilizar su situación, digamos, y su elección y su identidad, permitió ir como rompiendo un poco este dispositivo de la sexualidad, ¿no? Hoy en día podemos pensar de otra manera en algunos aspectos. No todas las personas. Si uno se pone a ver socialmente, hay muchas personas que siguen teniendo una mirada más desde este orden que de un orden diferente, podría decirlo así. Bien, bueno, esto siempre me pasa, que en este sentido, lo que plantea Ana María Fernández es que, ¿qué vamos a encontrar desde una mirada de lógicas colectivas, diversas, que es lo que aparece hoy en día a partir de la comunidad gay, digamos, y su visibilización, de la lucha de ellos, la comunidad trans, desde el feminismo, empezar a rechazar las nomenclaturas, rechazar este término de sos uno o sos otro, sostener lo identitario en el sentido de que sí consideran que todos los sujetos tenemos una identidad, hay algo que nos podemos considerar como una mismidad y que no cambia como parte de su personalidad, pero que no configuran que sus prácticas sexuales hagan, digamos, o constituyan su ser al 100%, ¿no? Plantean, digamos, se instituye el yo, pero no el soy, ¿se entiende? O sea, hay un yo, hay características que me son propias, hay elecciones que tengo como propias, pero que eso no me hace, eh, digamos, no me hace en cuanto a esencia y además como algo que pareciera ser, como lo diría Lerner, no va a cambiar, ¿no? Como algo que directamente es así, va a ser así siempre. Sino más bien como elecciones, como, digamos, en el sentido del devenir de la vida, ir eligiendo modos de comportarse, de actuar, de elegir, de pensar, de sentir, como lo tenemos con otras cosas, también en respecto a la sexualidad. Bueno, el universo trans rompe en cierto modo la ligación de sexo-género, eso es, digamos, algo que también permite esto de decir, bueno, hombre, género masculino, mujer, género femenino. Lo que aparece también actualmente es romper esta cuestión, esta mirada binaria de uno u otro, que esto yo les decía la semana pasada, cuando Averasturi plantea que hay un duelo por la bisexualidad constitutiva, ella está teniendo una mirada binaria, en donde plantea, siguiendo la lógica de Freud, entiendo su mirada en su momento, seguía la lógica de Freud en ese sentido, que Freud decía la bisexualidad es infantil, la elección es algo del adulto. Entonces en la elección siempre dejamos algo, resignamos algo y elegimos otra cosa. Sucede que la mirada solamente quedaba puesta en esas dos formas y no se consideraba la bisexualidad como una forma o una elección más también en la adultez. Bueno, aparecen en las lógicas colectivas actuales o diversas, o las multiplicidades, aparecen las multitudes queer, que justamente no
no quedan, digamos, pegadas en las nomenclaturas o en el binarismo. Aparece esto de empezar a transformar esa sigla que contenga a la gran cantidad de colectivos o de multitudes que la sociedad plantea, y permite el desacople de las instancias que han dado identidad al orden sexual moderno, que era lo que yo les decía, esto que iba todo en cierto orden, visibilizando y legitimando existarios que antes quedaban difíciles de imaginar. Y acá voy a ir un poquito más adelante en el texto, casi al finalizar, que lo que ella plantea justamente es esto de empezar a poder visibilizar digamos, las prácticas, que a ver, esto no solo tiene que ver con la sexualidad, estamos hablando de eso porque en este momento el texto está abordando esto, pero en realidad la visibilización de, de cualquier tipo de práctica lo que permite es que justamente deje de estar al margen o vedado o escondido o en el inconsciente de esa, de lo que en ese momento la sociedad considera. Entonces ella plantea que, que toda teoría, dice, trata de desplegar eh, justamente su contenido, sus conceptos, eh, en una tensión entre lo posible de ser pensado y las cosas que no son pensadas. Entonces, si nosotros miramos lo que planteaba Freud desde esta mirada actual, seguramente vamos a ver muchas cosas de lo que no fue pensado y que hoy sí pensamos. Pero justamente poder empezar a analizar, no desde la teoría, solamente desde lo que yo puedo pensar y desde lo que yo creo que es por tal o cual teoría o por cual tal mirada social, sino también de poder incluir aquello que no es pensado, aquello que existe y que quizás no es abordado, que existe y está, digamos, en una desigualdad social porque eh, no tiene, digamos, visibilidad o porque no tiene derechos. Si yo puedo incluir, y la mirada teórica puede ser incluyendo, aunque sea una mirada bastante incómoda, ella plantea que es un pensar bastante incómodo, eso de tratar de incluir aquello que no es pensado, de incluir lo que en alguna manera queda por fuera, lo que permite esto es empezar a poder lograr que esto que quedó siempre al margen o en el inconsciente pueda empezar a cristalizarse y pueda empezar a tener un lugar diferente. Y en este sentido, me parece importante tener en cuenta que, digamos, no fue sin luchas todas estas visibilizaciones, ¿no? Y muchas veces la lucha tiene que ver con poder eh, ganar lugares que han sido, digamos, no permitidos o prohibidos durante mucho tiempo. Y es en función de poder abrirnos y discutir y pensarlos y por lo menos dar lugar a pensar estas nuevas lógicas, estas nuevas formas de poder pensar a la sexualidad, de poder pensar a la identidad de género, que nos va a permitir poder tener un poco de amplitud y de poder a ver, cuestionar, aunque pues muchas veces uno piensa que esto es cuestionar también nuestra propia sexualidad, y esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con, sí, con cuestionar miradas que hemos tenido durante mucho tiempo, pero no, si nosotros seguimos pensando que cuestionar esto es cuestionar nuestra identidad, seguramente lo vamos a rechazar. Pero si podemos pensar que incluir significa cuestionar las lógicas de otro momento, las lógicas de una sexualidad moderna, permite construir una sociedad un poco más abarcativa, amplia, inclusiva, seguramente vamos a encontrar a ver, una posibilidad mucho más adecuada para las generaciones futuras. Creo que los adolescentes están en este proceso de justamente de cuestionar parámetros que en otra época nosotros lo tomamos como naturales, de poder pensar de otra manera a la diversidad sexual, a la diversidad, o sea, a lo que tiene que ver con la identidad de género,
poder naturalizar algunas prácticas que para nosotros eran, digo nosotros como adultos, ¿no? Eran pensadas como anormales, algo patológico, anómalo, o sea, como una mirada muy hasta discriminatoria, digamos, de la realidad de cada sujeto. Creo que los adolescentes nos ponen en esa situación. Y el poder tener la apertura de poder escuchar, de poder incluir lo que ellos, esa nueva mirada que tienen, y de poder también tener en cuenta que detrás digamos, de diferentes grupos que han quedado por fuera y que han quedado invisibilizados, hay un sujeto, ¿no? Y en el caso de los adolescentes que están en esta búsqueda de su identidad, también se encuentran con la identidad sexual y también se encuentran con los prejuicios que muchos adultos tenemos respecto a algunas, digo, me incluyo, aunque sé que en algunas cosas no tengo prejuicios, pero seguramente sigo repitiendo formas de decir las cosas que tienen que ver con esta lógica, sin querer puedo hacer un chiste que tiene que ver con esta lógica, no con esta, con la anterior, ¿no? Con la lógica más moderna entonces, en ese sentido me parece que está bueno, y yo lo trato de incluir en la cátedra, para que podamos pensarlo, por lo menos. No sé si vamos a llegar, acá no hay conclusiones, digamos, definitivas, sino más bien es incluir una mirada distinta a lo que veníamos viendo para poder pensar un poco lo que decían los otros autores, pensar cómo estarían hoy siendo estas, eh, digamos, estas generaciones en relación a la sexualidad, cómo se piensan. Eh, la verdad que uno cuando habla con adolescentes lo que encuentra es que hay muchísima más, ¿cómo les diría? Como libertad y además naturalidad para hablar de ciertas cosas que tal vez nosotros en nuestra adolescencia no había, hay menos prejuicio en algunos casos, entonces eso también nos permite a nosotros, si nosotros podemos incluir que hoy las lógicas son diferentes, poder acercarnos a lo que, a la construcción de la sexualidad que van haciendo los adolescentes, poder no alejarnos tanto de lo que ellos plantean.